Hoy por la mañana, a través del periodista Ciro Gómez Leiva, el expresidente Ernesto Zedillo envió su tercera carta de respuesta a la presidenta Claudia Sheinbaum. Aunque usted no lo crea, toda la semana, en realidad, ha estado enviando mensajes el expresidente Ernesto Zedillo. El lunes primero amaneció, usted recordará, con una carta, con un ensayo que publica en la revista Letras Libres y una entrevista que le da a la otra revista del otro núcleo intelectual, Nexos. Luego, 2 días después, del lunes, apareció una primera carta de respuesta contra la presidenta Sheinbaum. Después una segunda carta, muy parecidas las dos, y una tercera. En las 3 cartas, ¿qué pide Ernesto Zedillo? Lo primero es que acusa a la presidenta, dice él que sí, que le responden con diatribas a lo que él plantea y exige que se haga una auditoría a la obra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta tercera carta es muy parecida a la segunda y también parecida a la tercera, pero entre las 3 cartas ninguna se parece al ensayo que publica, lo que es muy curioso, porque no se parece en su redacción al ensayo. El ensayo son textos pues, mucho más cuidados y en estas cartas pues sí es un personaje descuidado a la hora de escribir. Los textos son malos, francamente, mal escritos, mal partidos los párrafos, en fin, mal construidas incluso las oraciones. Bueno, en esta tercera carta de Zedillo, que pide auditar las obras de la refinería Olmeca, Dos Bocas, el Tren Maya, y también pide auditar la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco. Este expresidente priista dice que Sheinbaum lo utiliza, quiere distraer la atención ciudadana de los mexicanos para que no se percaten de los daños causados por las obras inútiles y acciones del gobierno anterior, es decir, del gobierno del presidente López Obrador, y que se centra en el rescate bancario y en su gestión al frente del país, dijo, la cual ha sido revisada, estudiada, criticada e incluso calumniada por individuos como López-Obrador, porque el señor no sabe, lleva muchos años viviendo en Estados Unidos, el señor no sabe que aquí en México no escribimos López-Obrador, es decir, los dos apellidos pegados por un guión como se escribe allá en Estados Unidos. Esto no lo repite obviamente en sus ensayos, o no los escribió él, su ensayo, que en Letras Libres, que posiblemente no escribió él, o que alguien mal le escribió, o que alguien mal le corrigió. Esta es parte de la carta que él manda. A lo que no ha respondido la presidenta Sheinbaum, dice Zedillo, esa es mi propuesta para que, al igual que en los casos del rescate bancario, lo cual es una mentira y está confirmado, se nombre un editor internacional independiente de impecable reputación profesional para que se audite un conjunto de proyectos emprendidos por el gobierno de López-Obrador, entre otros, y luego ya los enumera él. Dice él, lo más grave, sin embargo, es la transformación de nuestra democracia en un régimen despótico, de partido hegemónico. Trágico cambio ya inscrito en la Constitución del país mediante un conjunto de fraudes y abusos a la propia Carta Magna, en lo que escribe este señor en esta que es su tercera carta en una semana y de hecho su cuarto texto en 5 días, dirigidos a López Obrador y a la presidenta de México. Bueno, hoy la presidenta de México compartió un video, un pequeño documental que le voy a transmitir aquí, donde ayer habló la presidenta sobre el Fobaproa, ahora habla sobre la represión, un gobierno represor, que eso es lo que fue
y ya se lo hemos dicho a usted aquí, en Los Periodistas, varias veces, como se lo hemos documentado varias veces, es el gobierno de Ernesto Zedillo, un gobierno represor, y la presidenta lo presenta de esta manera. El cierre del tema del sexenio del 94 al 2000, ya hoy cerramos eso. Viene un documental sobre ese periodo, un pequeño documento porque es de 5 minutos. El sexenio del presidente Ernesto Zedillo lo marcó la crisis económica, la devaluación del peso y el rescate bancario que benefició a una cúpula empresarial a cambio de sumir a millones de mexicanas y mexicanos en la pobreza. Pero también fue sello del gobierno de Zedillo la represión contra la población. Movimientos sociales, liderazgos de izquierda, grupos insurgentes y civiles y cualquiera que se opusiera a las políticas de su administración. Con Ernesto Zedillo como presidente, ocurrieron en México represiones que generaron escándalos internacionales. El 28 de diciembre de 1995, en la masacre de Aguas Blancas, 17 miembros de la organización campesina de la Sierra del Sur fueron asesinados a tiros y otros 23 heridos por judiciales y policías, cuando se dirigían a protestar por la desaparición de uno de sus compañeros. Un acto atroz que el resto de los integrantes de la organización aseguran fue planeado con la participación de diversos secretarios y funcionarios del estado de Guerrero por órdenes del entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer. El gobierno estatal intentó acusar a los campesinos de agredir a la policía para justificar lo ocurrido, pero la evidencia desmintió esta versión y 3 meses más tarde, el gobernador Figueroa Alcocer se retiró del cargo, con licencia indefinida y manteniendo su fuero. A pesar de las violaciones graves a los derechos humanos que fueron documentadas, los presuntos responsables continúan gozando de impunidad. La política represiva de Zedillo contó con el apoyo del PAN. El titular de la Procuraduría General de la República fue Antonio Lozano Gracia, pieza clave del grupo de Diego Fernández de Ceballos. Fue resultado de un pacto no escrito. El jefe Diego desapareció en la campaña de 1994 para facilitar la victoria de Ernesto Zedillo, a cambio de posiciones en el gabinete. Esta represión estuvo lejos de ser la única durante el mandato zedillista. 2 años más tarde, en la localidad de Acteal, en el municipio de Chenaló, en la región de los Altos de Chiapas, en el contexto del levantamiento zapatista, en el que las desapariciones y homicidios eran la norma, el 22 de diciembre de 1997, un grupo paramilitar disparó armas de uso exclusivo del ejército contra la organización indígena Las Abejas, mientras el grupo de indígenas tzotziles se encontraba orando en una ermita. La masacre se prolongó por más de 8 horas y dejó 45 muertos, entre estos mujeres embarazadas, niñas y niños, así como 26 heridos graves y víctimas que murieron por heridas con armas punzocortantes o disparos recibidos por la espalda. De nuevo, la administración de Zedillo, a través de su secretario de Gobernación, Emilio Schweifet, intentó deslindar al gobierno federal de su responsabilidad en la matanza, algo que fue desmentido, ya que, como el mismo Schweifet admitió, tuvo conocimiento meses antes del ambiente de violencia en contra de la comunidad de la región. Una omisión que le costó el cargo a Emilio Schweifet. La reparación o reconocimiento de la responsabilidad del gobierno en estos hechos no fue dada por Zedillo, sino hasta 2020, 23 años después de la masacre. En los años siguientes, los ataques en zonas predominantemente indígenas continuaron. La madrugada del 7 de junio de 1998, en el municipio de Ayutla de los Libres, en Guerrero, 10 miembros de la comunidad indígena y un estudiante fueron asesinados por elementos del ejército mexicano en una escuela en la comunidad de El Charco, a donde acudieron para participar en una consulta popular. No estaban armados. Luego de ser rodeados, la balacera se prolongó durante 6 horas. Algunas víctimas recibieron el tiro de gracia y por varios días, más de 3,000 indígenas mixtecos quedaron bajo cerco militar.
Otro episodio de la Guerra de Zedillo contra la población indígena que buscaba su autonomía ocurrió a pocos kilómetros de Acteal, el 10 de junio de 1998, en el municipio de El Bosque, en Chiapas. Más de 1,000 elementos del ejército y de las diversas fuerzas policíacas, acompañados por helicópteros y vehículos artillados, se adentraron y atacaron de madrugada a 3 comunidades, dejando un saldo de 8 pobladores muertos, 53 detenidos y decenas de casas saqueadas. El gobierno argumentó que el operativo fue legal, sin embargo la evidencia apuntó a que la matanza fue una ruptura más del compromiso gubernamental y optar por el uso de la fuerza en lugar del diálogo con la población. El Barzón surgió en 1993 como un movimiento social de agricultores endeudados con los bancos ante las altas tasas de interés y la apertura de las importaciones por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Inconformidades que con el lema "Debo no niego, pago lo justo" estallaron en fuertes movilizaciones en distintos estados del país, a las que se sumó parte de la clase media afectada por la crisis económica. En la guerra social entre los deudores y la banca, Zedillo tomó el lado de los banqueros, reprimiendo las manifestaciones y promoviendo la ley Zedillo en contra de los deudores para proteger a los bancos y acreedores. La violencia dictada desde el Estado marcó los sexenios de Zedillo y su antecesor Carlos Salinas, pues entre 1988 y 1997 se produjo una persecución sistemática de la oposición y de miembros de partidos como el PRD, que provocó la muerte de más de 600 militantes del PRD, crímenes que nunca fueron esclarecidos. Dice la presidenta de México, esto es solamente para que los jóvenes, de nuevo, conozcan el ambiente que se vivía en aquella época. ¿Por qué lo ponemos? Dice, porque el debate hoy es el autoritarismo. Así lo quiso poner la oposición. ¿Es autoritarismo llamar al pueblo de México a votar por el Poder Judicial? ¿Es autoritario que haya libertad de expresión, que se pueda decir lo que uno quiera en cualquier medio? ¿Es autoritario que no se censure? Dice ella y lo explica. Vamos a escuchar cómo lo plantea. ¿Por qué ponemos esto? Primero para que, siempre lo he dicho, lo dijimos el 2 de octubre del 2024. ¿Quién fue el responsable de una represión ordenada? Pues el presidente de la República de entonces. Esto es solamente para que los jóvenes de nuevo conozcan el ambiente que se vivía en aquella época. ¿Por qué lo ponemos? Porque el debate hoy es el autoritarismo. Así lo quiso poner la oposición. ¿Es autoritario llamar al pueblo de México a votar por el Poder Judicial? ¿Es autoritario que haya libertad de expresión? ¿Que se pueda decir lo que uno quiera en cualquier medio? ¿Es autoritario que no se censure? Y no estamos más que informando desde los distintos puntos de vista, y que el que escucha la mañanera, el que lee un artículo, tome su propia decisión, su propia forma de ver el mundo y de ver la historia de México. Entonces, así como hay una acusación directa a la presidenta de la República de que es autoritaria porque hay elecciones en el Poder Judicial, pues vamos a hablar de épocas donde se vivió el verdadero autoritarismo vinculado con la represión. Cuando hay un momento de autoritarismo
que tiene que ver con represión a movimientos sociales, movimientos indígenas, cuando tiene que ver con asesinato desde el Estado de dirigentes sociales, entonces hablemos de autoritarismo. Es nada más para que quien nos escuche y quien lee y quien escucha los medios, pues haga sus propias reflexiones y lea qué ocurrió en aquella época y qué ocurre hoy, cuál es el espacio de libertad que se vive hoy y los espacios que se vivieron en aquella época. Entonces, con esto cerramos el tema y pues ya, que la ciudadanía, que el pueblo de México pues tenga la información suficiente, sobre todo los jóvenes que no vivieron aquellas épocas. Nosotros ya pasamos por una historia de nuestro país, tenemos nuestras reflexiones, pero que cada quien decida con información dónde hay autoritarismo y dónde hay libertad y dónde hay democracia. En el ensayo que publica Ernesto Zedillo, sí hay una. No lo hemos leído tampoco, porque tampoco es un texto que agregue mucho a lo que ha planteado en México la oposición. No agrega demasiado a los argumentos que ha dicho la oposición, pero sí, en su conjunto, el texto de Ernesto Zedillo sí es una especie como de perorata amarga en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Tiene una seria dificultad con López Obrador. Se le nota al texto pues mucha amargura. Otra vez pregunto si el texto fue escrito por él, por Ernesto Zedillo, o por quién más lo escribe y él lo firma, porque, por ejemplo, entre otras cosas, porque sus textos de la última semana revelan a otro autor, pues se lo puede decir alguien que escribe, cualquiera de los que escribimos se lo puede a usted decir, porque el texto no se parece en su redacción, los textos que él ha estado publicando, claramente ya sin la supervisión de alguien más, sin un editor cerca, que son las cartas que le dirige a Claudia Sheinbaum, las 3 cartas que ha publicado en los últimos días, no se parecen al texto que publica aquí. Y hay sí un dejo de agrura, iba a decir de amargura, pero en realidad es una agrura en Ernesto Zedillo, quien apenas terminó su periodo aquí en México y se fue a Estados Unidos, dejó el país, se fue al destierro y allá ha estado. Dejó pasar el periodo de corrupción y de ineficiencia profunda de Vicente Fox, donde se gastaron todos los excedentes petroleros, en donde básicamente se vació Cantarell, se chupó Cantarell, se le inyectaron a Cantarell químicos para tratar de sacar todo lo que se pudiera y venderlo a Estados Unidos, hasta que lo agotaron Cantarell, una reserva suya y mía de todos los mexicanos. Dejó pasar el sexenio de Vicente Fox sin decir una palabra. De manera deshonesta, se cayó cuando el desafuero de Andrés Manuel López Obrador y luego durante el fraude. Este personaje que ahora sí tiene voz estaba mudo durante el fraude electoral del 2006. Había una mitad de la población en México que acusaba fraude electoral
Ernesto Zedillo, ni siquiera porque había una mitad de los mexicanos que alegaba fraude, apareció para decir, yo creo esto. No, estaba muy cómodo allá donde estaba, porque estaba, pues sí, becado por los mismos a los que les había entregado sectores estratégicos de México. Luego, cuando empieza el gobierno espurio de Felipe Calderón, un presidente que llega con un fraude electoral al poder y que luego enseguida lanza una guerra que hasta hoy se siguen pagando las consecuencias, esa guerra no le significa absolutamente nada a Ernesto Zedillo. Nada. No aparece, no regresa, no dice, enséñenme los estudios que justifican que se haya lanzado una guerra, enséñenme los estudios que justifican que Felipe Calderón haya sacado al ejército, enséñenme también la información que se tiene que exculpe a Genaro García Luna, por ejemplo, de las vinculaciones que son abiertas y que son señaladas directas de vínculos con el crimen organizado desde tiempo atrás. Eso no le jala a Ernesto Zedillo, no voltea a ver a México. Tampoco voltea a ver a México cuando llega un corruptito y un clan de corruptotes aquí a Los Pinos y no se pregunta por qué OHL se apropia de repente de las carreteras de México. No se pregunta por qué aquella foto en donde uno de los directivos en México, que fue además secretario de Estado con Luis Echeverría, imagínese usted, por qué pues le gritonea en esa fotografía al presidente de México en ese entonces, Enrique Peña Nieto. Eso no le llama la atención a Ernesto Zedillo, no le hace regresar, ¿no? Le hace regresar esto que le voy a leer. ¿Quién y qué? En particular, Andrés Manuel López Obrador simplemente le genera una tremenda agrura que un líder social haya llegado a la presidencia. Que ese hombre, al que califica de populista, a ese que llama antidemocrático, es el que le genera una agrura. Ni la corrupción de los 20 años anteriores, de los 18 años anteriores, le llama la atención. No le llama la atención un país en llamas por una guerra idiota de Felipe Calderón. Eso no le llama la atención a Ernesto Zedillo. Pero le llama la atención que un hombre, un líder social, llegue a la presidencia y que llegue con el empuje que llega. Escribe Ernesto Zedillo en su ensayo esto. Siempre me pareció que proclamar como misión de su partido alcanzar la cuarta transformación, lo entrecomilla él, sugiriendo que la suya completaría la de la independencia, reforma y revolución, era un despropósito mayúsculo de Andrés Manuel López Obrador. Parecía inverosímil que alguien, incluso un demagogo, como el fundador de Morena, se atreviera a compararse con los mexicanos excepcionales que habían logrado sentar las bases de nuestra nación. Por absurda que pareciera, su ampulosa proclama se convertiría en un acertijo. ¿Cuál era la verdadera naturaleza de la transformación morenista en el poder? En los últimos meses de su gobierno y los primeros de su sucesora, Claudia Sheinbaum, el acertijo quedó diáfanamente resuelto. La transformación prometida era, en realidad, la de sustituir nuestra joven democracia por una tiranía. Las verdaderas transformaciones, agrega Zedillo, que antecedieron a la cuarta, entre comillas, de Morena, son otras y están indeleblemente inscritas en nuestra historia. La primera fue aquella en que déspotas y caciques transformaron la prometedora independencia de la joven nación en miseria para el pueblo y en pérdida de gran parte del territorio nacional.
Transcurrieron muchos años de empobrecedoras luchas fratricidas y desgobierno para que los patriotas liberales llevaran a cabo la reforma inscrita en la Constitución de 1857, lo que nos dio las bases para construir una república libre y democrática. Además, los liberales, con el liderazgo del presidente Juárez, resistieron y vencieron una invasión francesa que, en complicidad con el bando conservador, buscó imponernos a un príncipe extranjero como soberano. Por desgracia, y luego sigue definiendo esos momentos, y luego regresa a México, al presente, y dice: la actual desventura de México me forzó a cambiar la decisión tomada después de que cumplí mi responsabilidad como presidente de abstenerme de comentar públicamente los acontecimientos públicos de la nación. Lo hice justamente el día en que López Obrador, el 15 de septiembre, burlonamente y con la presidenta electa a su lado, firmó la promulgación de la reforma a la Constitución para destruir la independencia y el profesionalismo del Poder Judicial mexicano, a la que ha seguido otras que completarán la tarea de demoler nuestra joven democracia. La indignación que siento, dice Zedillo, frente a esta realidad sería idéntica bajo cualquier circunstancia, pero el hecho de que por mandato de los mexicanos haya sido yo parte de la Constitución, de la construcción de la democracia hoy asediada, me obligó a romper mi silencio para denunciar este histórico atropello. Y luego sigue. Bueno, lo menos que dice Ernesto Zedillo, yo sé que la mayoría de ustedes no ha leído el texto y hace bien, tampoco hay mucho que usted no haya escuchado. El resto del texto es un personaje que habla de sí mismo como el padre de la democracia moderna. Se queja de que la ambición del presidente López Obrador haya sido construir un periodo que se pueda comparar con otras epopeyas del México histórico. Se queja de eso porque él se llama a sí mismo precursor de la democracia moderna. Digo, está en todo su texto, en todos sus textos. Él se cree realmente lo que le dijeron a los que les entregó tanto dinero, los empresarios, los políticos, todos esos a los que benefició él antes de irse endeudando a México con el FOBAPROA, todos esos lo elevaron al nivel de semidios, de padre de la democracia moderna, y ahora en este texto se nota, se la sigue creyendo. Dice él que por mandato él ayudó a construir la actual democracia, que será transformada en una tiranía. Él le llama tiranía a lo que está pasando en México, porque ¿cómo se atreven a convocar a que la gente vote por el Poder Judicial? ¿Cómo se atreven a incluir en la gente? ¿Por qué no nombraron una Suprema Corte de Justicia de la Nación directamente con el dedo, como él lo hizo personalmente con la Suprema Corte y con el tal cual? El Poder Judicial que tenemos hoy es hechura, imposición de Ernesto Zedillo. Bueno, el texto dice que en realidad él se levanta, se ve a sí mismo como uno de estos próceres, dice él. ¿Cómo se atreve? Fíjese usted qué interesante es el tema, porque él dice, ¿cómo se atreve este hombre a tratar de compararse con otros periodos de la historia y prometer que viene un periodo que puede ser comparado con alguna de las otras transformaciones? ¿Cómo se puede ponerse a competir conmigo, que soy el padre de la democracia moderna? Entonces, todo el texto en realidad deja ver que
aunque usted no lo crea, el personaje tiene el ego de la Torre Latino y se ve a sí mismo del tamaño de la Torre Latinoamericana. Digo, para que todos nos entendamos, para no decirle otra torre que haya por ahí, el ego de Ernesto Zedillo le hace regresar urgentemente a México, voltear a ver a México, porque solamente hay uno que ha transformado a México, y ese es él, Ernesto Zedillo. Solamente hay uno que puede ser llamado padre de algo en la era moderna de México, y ese es él, el padre de la democracia moderna en México. Y todos los demás esfuerzos no merecen ser ni siquiera nombrados. Él, en su texto, le estoy haciendo un pequeño resumen que en su momento hasta flojera nos dio hacerlo, pero si usted se mete a verlo, hay dos cosas que le van a llamar poderosamente la atención. Son párrafos que Ernesto Zedillo difícilmente escribió, posiblemente los dictó una parte, porque lo que él ha mandado como cartas, las últimas cartas, desmienten eso. Y lo segundo, hay un profundo celo de Ernesto Zedillo, quizá un poquito más arriba del celo, más arriba es la envidia, así se le conoce, una envidia de un gran malentendido, alimentada esta envidia por su enorme malentendido, que es que él cree realmente que es padre de la democracia moderna. Él se siente padre de la democracia moderna y por lo tanto cree que lo que suceda después de él no puede competir con lo que él en su cabeza y en la cabeza de todos los que lo adularon por dinero cabe. Eso es lo que va a encontrar usted en este texto, que ha tenido, pues sí, eco. Yo diría, pues es un pleito interesante, al menos porque va a permitir revivir un expediente que se había cerrado. Si usted recuerda, sobre todo le hablo a quien se ha mantenido en la izquierda estos últimos 3, 4 décadas. Después de la presidencia de Ernesto Zedillo, hay una especie de vacío. El país y los medios de comunicación, sobre todo, se abocan en la presidencia de Vicente Fox, para bien y para mal. Luego en la presidencia de Felipe Calderón, que fue terrible, tremenda. Y luego se brincan a la presidencia de Ernesto Zedillo, la prensa. Y luego vienen estos dos periodos, el del presidente López Obrador y el de Claudia Sheinbaum. Pero si usted piensa, hay un vacío en realidad. No hay una actitud crítica. La única actitud crítica que existe después de Salinas viene desde la izquierda, de algunos pensadores, de algunos intelectuales honestos, de académicos honestos, de periodistas honestos, que le critican a Ernesto Zedillo su herencia, la herencia que está clarísima. Él traiciona, por ejemplo, al ejército zapatista, le da la espalda y persigue al subcomandante Marcos, le entrega la fiscalía al PAN en un cogobierno con el PAN que es todavía más marcado que el de Carlos Salinas. El país brinca realmente al neoliberalismo, sí, con Carlos Salinas, pero es con él con el que consolida. Con Salinas brinca hacia el neoliberalismo México, pero donde realmente cimenta es con Ernesto Zedillo. Y bueno, ha sido un episodio interesante porque permite retomar, revivir y hacer una revisión histórica crítica de lo que fue su gobierno, que no hubo oportunidad para que de manera masiva se difundiera la realidad
sobre su sexenio. Da oportunidad. Afortunadamente existe ahora los medios para llevar al otro Ernesto Zedillo, no a este que se construye a sí mismo como un prócer, como un padre de la democracia moderna, al otro, al de verdad, al descarnado, al que está acusado de crímenes. A ese Ernesto Zedillo da la oportunidad de llevarlo ante una gran audiencia o al menos una audiencia mayor a la que él ha recibido, a la que su caso ha tenido. Bueno, pues ahí está. Seguramente el lunes amaneceremos con otra carta. Es muy, muy probable que el lunes haya otra carta más de Ernesto Zedillo y pues será en los mismos términos, muy seguramente, él, el padre de la patria, el padre de la democracia moderna y lo que se instaura en México, una tiranía, tal cual.